Cuando escribes un mensaje por WhatsApp o haces una búsqueda en Google o haces un post en una red social, normalmente siempre introduces algo de texto. Introducir texto es una de las funciones básicas de cualquier aplicación. Vamos a ver cómo hacerlo en Android. Soy Juan Rinconada y esto es Garage Code Builds. Para empezar, voy a coger un proyecto en blanco en el cual pues tengo creada simplemente una pantalla básica en Android. Si no lo tenéis así, básicamente es crear un proyecto nuevo o podéis, si no tenéis la pantalla, pinchar con el botón derecho, New, Activity y Empty Activity. Esto os va a crear dos archivos. Un archivo de código que está dentro de la carpeta Java y un archivo XML que representa la parte visual de la aplicación. Este código XML simplemente nos representa los componentes que tenemos. Ahora mismo la pantalla, como podemos ver, está totalmente en blanco. Aunque realmente tenemos aquí este código ya, que lo que hace es representar una especie de plantilla donde colocamos elementos. Para empezar, simplemente vamos a colocar el elemento que queremos tratar aquí. El elemento para editar texto en Android es el Edit Text. Y la forma más fácil de empezar a utilizarlo es aquí arriba, irnos a la pantalla de Design y elegir básicamente este texto editable o edit text. Aquí en la parte de Common no te aparece, entonces tenemos que ir viendo dónde podría estar. Aquí, digamos, está organizado y normalmente pues text será lo que vamos a querer. Aquí tenemos como muchas opciones ya predefinidas que nos dan un poco a entender que ya, bueno, son cosas típicas, digamos, que podemos querer hacer, como texto, contraseñas, emails, teléfono, fecha y hora, ¿no? Una serie de cosas que nos puede interesar introducir como texto en una aplicación. Pero realmente es todo lo mismo, ¿vale? Todo viene a ser el mismo componente que se llama Edit Text. La forma más fácil de meterlo es simplemente arrastrándolo así y poniéndolo en la pantalla. Ahora hemos dejado este texto aquí. Ahora mismo se lo pone en rojo porque no está colocado correctamente. Para esto lo que hacemos es simplemente con estas bolitas las arrastramos a los lados y así se nos queda centrado. La colocación de los elementos es algo muy complejo en Android que se puede ver más en detalle en otros vídeos. Ahora mismo lo mejor que podemos hacer siempre es irnos a la pantalla dividida, a split, porque así vemos el código que se nos ha creado relativo a este edit text de aquí, ¿vale? Esto nos va a permitir, como os digo, editar texto. No solo eso, sino que además nos ha hecho una serie de parámetros que podemos ver por aquí. Los parámetros que veis aquí abajo son solo parámetros de posición. Lo que está diciendo es que se va a colocar arriba, abajo, a un lado y al otro, y por eso está centrado. Pero los que a nosotros nos importan en este tipo de editable de texto son estos tres de aquí. Estos tres de aquí son varios parámetros que podemos editar y podemos incluso añadir más. Ahora veremos cómo, pero lo más importante es que entendamos lo que significa, ¿no? EMS significa que va a tener 10 caracteres como máximo, ¿vale? Está dando un límite. Input type es básicamente, le está dando al sistema a entender qué tipo de texto estoy metiendo yo aquí. Y aquí tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Aquí podemos, lo que podemos hacer para ver las opciones que tenemos, de hecho, es borrar esto y simplemente pulsamos control espacio, que así nos va a completar pues muchas cosas, ¿vale? Si sabemos más o menos lo que queremos, podemos empezar a escribirlo, ¿vale? Que queremos, pues básicamente un número, pues podemos poner number. Aquí fijaos que ya tienen incluso distintas formas de entender un número decimal, número contraseña, algo así, ¿vale? Si queremos que sea una contraseña, por ejemplo, podemos poner password y nos salen distintos tipos de password, ¿vale? Que podemos utilizar. Entonces, esto nos da a entender pues que podemos directamente darle a entender al sistema que nos puede poner un teclado preparado específicamente para lo que nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a dejar este de name, text person name. Bueno, text person name, pues a lo mejor me pone la primera con mayúsculas. Esto también depende mucho del propio sistema, ¿vale? De cómo esté configurado el teclado a responder a este tipo de elementos. Por ejemplo, esto que pone aquí de text es el texto que hay ahora mismo aquí dentro. Esto, por ejemplo, lo voy a quitar directamente, ¿vale? Lo voy a borrar porque realmente en este tipo de elementos no suele ser necesario que haya un texto como tal. Lo que sí que suele haber es lo que se llama una especie de sugerencia o hint. Más que una sugerencia es como una pista de lo que debería escribir el usuario aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner escribe tu nombre, ¿vale? Podemos ponerlo así con puntos suspensivos o podemos poner directamente un nombre ejemplo o algo así, ¿no? Es muy típico ver esto así en este tipo de, lo llamaríamos campos de texto. Vamos a probarlo simplemente dándole al play o si ya lo habéis ejecutado os tiene que salir esta flecha y podemos verlo en el emulador para ver cómo está funcionando todo esto de lo que estamos hablando. Mientras se va ejecutando también podemos ver otra cosa que es este primer parámetro de aquí que se llama ID, que nos va a servir luego para, para básicamente identificar esta vista dentro de la pantalla. Bueno, como vemos esto funciona perfectamente, nos venimos aquí y podemos pues, escribir un nombre. Bueno, fijaos que ya me está directamente el sistema me está indicando mi nombre porque este teléfono tiene mi nombre guardado y entonces ya sabe que este campo es un campo de nombre y me lo
pone automáticamente, ¿no? Bueno, puedo poner aquí otro nombre, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, ya automáticamente veis que me sugiere así para ponerlo con mayúsculas, pero bueno, básicamente es un texto normal, ¿vale? Incluso podemos probar a escribir pues bastante a ver qué pasa. Como veis, pues sigue dejándome escribir lo que yo quiera. Lo que sí que va a hacer es mantenerme el tamaño de esto a unas 10 palabras, ¿vale? Eso es un poco lo que hace el parámetro de EMS y por eso le suele poner. Muchas otras cosas que podemos editar aquí, por ejemplo, una forma muy típica en la que salen estas cosas es con match parent de ancho, ¿vale? Que lo que haría sería ponerlo todo lo ancho posible de la pantalla. Podemos ponerle también un margen con margin y, por ejemplo, con esto, pues, bueno, podemos darle un pequeño margen a los lados y así es como típicamente suelen salir los formularios, ¿no? Intentando dejar el mayor espacio posible para que el usuario escriba. Si, por ejemplo, ponemos aquí password, es una cosa bastante típica, podemos comprobar que si lo ejecuto me va a sacar las típicas bolitas para evitar que se vea la contraseña. Vamos a ver cómo se ejecuta, se está instalando ya, se lanza la aplicación y ahora cuando lo probemos y empecemos a escribir, vemos que en cuanto empiezo a escribir, pues enseguida me pone las bolitas, ¿no? Es un poco el comportamiento típico de un texto de password. Y otra cosa bastante interesante, por ejemplo, es poner number. Number lo que hace es especificar que esto es un campo de texto numérico, lo cual entiende que no deberíamos necesitar nada más que un teclado numérico. Y esto pues es muy útil también, ¿no? Porque así, como veis, pues podemos darle al usuario una experiencia pues más cómoda para escribir, por ejemplo, un número, ¿no? Incluso podemos ser más específicos con este tipo de campos y decir si el número es decimal o no, para ponérselo un poco más fácil. Si, por ejemplo, no necesita comas o algo así, pues se la bloquea directamente el sistema, ¿vale? Esos son los campos más típicos que podemos utilizar en un edit text. Realmente tenemos muchísimas más cosas. Si nos venimos aquí podemos ver que hay muchos campos, como por ejemplo todo tipo de campos de configuración de texto. Esto lo veremos más en detalle en el vídeo de TextView y muchos otros parámetros que nos resultan pues bastante útiles a la hora de especificar pues algunas cosas. Por ejemplo, uno muy interesante es esto de drawable, que lo que hace es que me puede poner una pequeña imagen, un pequeño icono, ¿vale? Para poder dar alguna pista también de qué significa esto de aquí. No solo eso, sino que además me lo pone en la posición que yo considere, ¿no? Por ejemplo, si pongo drawable start, me lo va a poner al inicio, ¿vale? Y al inicio me va a poner algún icono. Como el único icono que yo tengo ahora mismo en esta aplicación es el icono de la propia aplicación, que es una especie de simbolito de Android, pues lo puedo utilizar. Ese icono, está por aquí, se llama IC Launcher, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí y escribo IC Launcher, ¿vale? Me va a sacar precisamente este iconito de Android. Lo ideal sería tener un icono correcto para este tipo de campo de texto, ¿no? Y entonces este tipo de icono pues ya sería algo que deberíamos tener hecho específicamente pues para esta aplicación y para que represente lo que queremos nosotros escribir en esa parte, ¿no? Incluso podemos cambiar el padding, ¿vale? De este drawable, eso es la distancia que hay hacia los lados para dejar un pequeño margen ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí 10 dp y como veis pues ha ocurrido un pequeño margen en esta parte. Algo que probablemente vamos a querer hacer siempre con un campo de texto es básicamente coger lo que ha escrito el usuario y hacer algo con ello, ¿no? Para eso, lo mejor es que le pongamos un nombre que nosotros entendamos como lo que representa ese texto, ¿no? Por ejemplo, username puede ser un buen nombre y este nombre lo ponemos en el identificador que tiene este elemento dentro del XML. El identificador nos sirve para acceder mediante código en el archivo de Kotlin, ¿vale? En el archivo de Kotlin o de Java, básicamente va a ser muy parecido y para eso nos iríamos aquí, en este caso es mainActivity.kt de Kotlin, que está dentro de la parte de Java, y aquí lo que tenemos que hacer es crearnos una variable que va a representar ese elemento. En este caso, esta variable tiene que ser una lateInitVar. LateInit significa que se va a iniciar más adelante, que no lo vamos a iniciar en el momento en el que la definimos, o sea, no lo vamos a iniciar en este momento, sino que lo vamos a iniciar cuando se cree la pantalla. La pantalla tarda un poquito en crearse, no es instantáneo en cuanto se ejecuta el código, por lo tanto necesitamos iniciarlo pues después. A esto típicamente le vamos a poner el mismo nombre que tiene básicamente el elemento que hemos dado en el XML, ¿vale? Y eso es un poco para tener el control un poco de esto y que no se nos vaya de las manos y entendamos un poco que esto representa esa vista, aunque no tiene por qué llamarse igual, podría llamarse como queráis. Bueno, no solo eso, sino que además le decimos que es un edit text, ¿no? Aquí le estamos diciendo pues toda esa información.
y lo que vamos a hacer es aquí dentro de estas llaves, o sea, dentro del método onCreate, esto nos va a decir que la pantalla se ha creado y de hecho en esta línea podemos ver que se está indicando que vamos a usar el layout de ActivityMain, o sea, justamente este XML. Está diciendo que va a usar ese XML. Como le ha dicho que va a usar ese XML, ahora ya podemos meter la vista dentro de esta variable, la vista que nosotros queremos, a la que nosotros queremos acceder, básicamente, ¿no? En este caso, pues vamos aquí a poner un método que se llama findViewByID, o sea, encontrar una vista por su identificador. Y aquí tenemos que poner su identificador y para ello ponemos r.id. Y ahora nos tiene que salir, nos tiene que sugerir el sistema el nombre que hemos puesto antes. Si no nos lo sugiere, algo probablemente hayamos hecho mal, ¿vale? En el caso en el que nos lo sugiera, pues simplemente podemos darle al Enter y ya nos lo completa, ¿no? Pero básicamente, como veis, está intentando buscar esta vista y yo la estoy guardando aquí, justamente, ¿vale? Entonces, una forma en la que podemos, ver lo que está escribiendo el usuario es, digamos, tenemos algunas funciones en Android que me permiten ver en directo cómo es lo que está escribiendo, pues para, por ejemplo, hacer alguna corrección o simplemente ir guardando las letras que está escribiendo por la razón que queramos, ¿no? Muchas veces, pues, se hacen este tipo de cosas como sugerencias, búsquedas, todo tipo de cosas que se hacen mientras el usuario ya directamente está escribiendo, ¿no? También lo podríamos hacer cuando el usuario pulsa algún botón o algo así, pero en este caso estamos centrándonos en Edit Text, así que dejamos el tema del botón para más adelante. Si ponemos username y ponemos punto, podemos acceder a un montón de variables y métodos que nos proporciona Android para hacer alguna gestión con este elemento. Y en este caso, lo que queremos es básicamente saber si el usuario ha cambiado el texto de alguna manera, ¿vale? Entonces, para eso, si yo no sé nada, pues podría poner algo así como change, como de cambio de texto o algo así. Si escribo change, vais a ver que justamente me está dando algunas ideas. Bueno, en este caso, pues, obviamente, si no conocéis las funciones que está dando Android, pues es muy difícil que acertéis, ¿vale? Pero esto pues se podría llegar a mirar en una documentación. De todas formas, ya os lo adelanto yo, que es Add Text Change Listener, ¿vale? Eso es, pues básicamente, como su nombre indica, un escuchador de que el texto ha cambiado, ¿no? Está esperando a que le diga si el texto ha cambiado. Bueno, si le dais aquí, ahora básicamente lo que está esperando aquí es que le des algo de código para que cuando el texto ha cambiado, pues te avise y tú hagas lo que quieras hacer. Para hacer esto hay varias formas más o menos complicadas, ¿vale? Pero os voy a enseñar la más sencilla de todas, que sería empezar a escribir simplemente unas llaves de este estilo, ¿vale? Si escribimos unas llaves de este estilo, directamente Kotlin entiende que aquí dentro quieres, escribir un tipo de código que es directamente una especie de atajo que te pone Kotlin para escribir el menor código posible. Lo más fácil cuando hagáis estas cosas es intentar usar lo más posible el autocompletado del entorno, ¿vale? Y para eso tenéis que intentar, ya sea esperar a estas pequeñas ayudas que te está dando o pulsar control espacio, ¿vale? Serían un poco las dos formas en las que podéis hacerlo. De todas formas, os voy a enseñar cómo hacerlo desde el principio. Si yo empiezo a escribir Add Text Change Listener, veis que me salen como varias opciones, pues aquí la tercera es la opción más sencilla. Esta tercera opción directamente me permite escribir estos atajos que os digo, que como veis aparece con las llaves estas de aquí. Si le dais así, lo que va a hacer es que directamente me proporciona un espacio en el que yo puedo escribir el código que yo quiero que se ejecute pues cuando el texto se ha ejecutado. Si vuelvo a pulsar control espacio, me aparece este pequeño atajo, ¿vale? Que es text y luego esta especie de flecha, ¿vale? Que es básicamente un guión y el símbolo de menor que. Esto lo que hace es que me da a entender que este text de aquí es justamente el texto que viene dentro del edit text, ¿vale? Del campo de texto que tengo aquí. Y si lo escribo text, voy a ver que este text es de tipo editable, que es una clase que tiene Android para especificar el texto editable, que tiene unas características, pero la que a mí me interesa realmente es obtener su texto que está dentro, ¿vale? El texto como tal. El texto que en concreto, es un string, ¿vale? Entonces, si escribo aquí toString, pues básicamente voy a obtener ese texto y ya puedo hacer lo que quiera con él. Por ejemplo, simplemente para ver que esto está funcionando, pues lo que voy a hacer es hacer un log por la consola. Voy a sacar por la consola este texto. Lo más fácil para eso es que ponga log con la L mayúscula de, y aquí pongo entre paréntesis, voy a poner aquí lo que ponga entre paréntesis, básicamente es un texto y otro texto. Esto que pone aquí tag IMSG, en realidad es algo que es una especie de aclaración que pone el sistema, no es que realmente esto esté escrito. Y básicamente el segundo texto, este MSG, ¿vale? Voy a poner literalmente text.toString, que va a ser el texto que escribe el usuario. Y aquí pues voy a poner simplemente nombre de usuario, ¿vale? Para que a mí me quede claro lo que estoy escribiendo, ¿vale? Este log es simplemente para que me salga por la consola, ¿vale? Que me salga por aquí abajo por la consola cuando el usuario está escribiendo.
Vamos a probarlo. Lo que debería ocurrir es, yo estoy utilizando esta variable que representa el nombre del usuario, en concreto el elemento de texto que tengo aquí, el campo de texto, y cada vez que el usuario escriba algo, no cada vez que escriba algo, cada vez que el texto cambie de cualquier manera, por ejemplo, si escribe algo, si copia algo, si borra algo, cualquier cosa así, me va a llegar a esta línea y va a imprimir por la consola lo que el usuario haya escrito. Como vemos, aquí aparece este campo de texto normal. Si yo empiezo a escribir, pues el usuario puede escribir, puede borrar sin ningún problema. Y para ver lo que está saliendo por la consola, pues tengo que sacar la consola, ¿vale? Ahora mismo no la tengo aquí, es posible que vosotros sí la tengáis, pero la consola en Android, la consola en concreto de este emulador se llama Logcat. Entonces tengo que pulsar aquí en Logcat y aquí pues me sale un montón de cosas, ¿vale? Esto es un problema de Android que tiene pues básicamente un montón de cosas que están saliendo. Tengo que asegurarme aquí de que está puesto el emulador, ¿vale? Aquí, si os fijáis, está puesto un móvil que no es el emulador, ¿vale? Entonces tengo que poner el emulador, que es este elemento que tengo aquí, ¿vale? Y ahora, pues como veis ya sí que cuando escribo, pues me aparece exactamente lo que yo estoy escribiendo aquí en el emulador, lo que significa que está saltando este código y lo está escribiendo de esta forma. Si queréis filtrar aquí, pues podéis poner directamente nombre de usuario, ¿vale? Si veis que os está saliendo muchas cosas, pues podéis filtrar con este buscador y poner lo que vosotros queráis. Esto ha sido una introducción a Edit Text. Hay muchas más cosas que aprender de ello, pero esto es lo más básico para poder manejarlo en la mayoría de las ocasiones. Con esto terminamos este vídeo. Puedes dejar tus dudas o sugerencias en los comentarios y suscribirte si quieres ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.